Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a participar en la Santa Eucaristía, celebración que nos invita a sentir y gustar las enseñanzas de Jesús y a esforzarnos por hacerlas realidad en nuestras vidas. Hoy la liturgia de la palabra nos exhorta a ser auténticos. No aparentemos lo que no somos. Que nuestro diario vivir sea de acuerdo a las enseñanzas del Maestro. Celebrando hoy la memoria de San Calixto I, Papa y mártir de nuestra Iglesia. Preside la Eucaristía el presbítero Francisco Verar, vicario de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Sirve en el altar el diácono César Manzanares. Anima el coro Ministerio Evangelizador Yahvé Jireh. Con gozo nos ponemos de pie y entonamos el canto de entrada. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para alabar? Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para alabar? El de manos limpias y un corazón puro, que no es vanidoso y que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro, que no es vanidoso y que sepa amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Saludamos a todos los amigos televidentes, a los presentes. Ponemos en el altar del sacrificio eucarístico la paz en Siria, en Centroáfrica, en Israel. Pedimos que el Señor, con su poder y su gracia, pacifique estos pueblos enemistados. Oramos, de igual modo, en esta memoria de San Calixto, en acción de gracias por el cumpleaños de Clifford, el aniversario de matrimonio de Nixia y Edmundo Estanciola, en acción de gracias por el cumpleaños de Daniel Cedeño y de Mónica Cameron. Oramos por la salud de la familia Fruto Velarde Ramos, Leonor Medina, Carlos Calixto Carrasquilla, Balbina Lobos, Matilde del Cid Valdés, Rita Janet, Isabel Carrillo, Gladys Espino, Mailet de la Rosa, Dr. Daniel Chan, Berta Fuente de Lara, Dalis Villar, Luz Amparo Yepes, Rodrigo Yepes, Gustavo Vaz y Marta Rivera. Por el alma de Belarmino Peñalba, Marcelino Ruiz, Salvador Rodríguez, Esmeralda Vázquez. También por el alma de Enrique Frederici, Teresa de Jesús Martínez, Manuel Rebelle Gutiérrez, Digna Espino de Barahona, Manuel Barahona, Luis Carlos Gutiérrez, Carmen Rosa Álvarez, Telma Pérez Locarno de Loaiza, Luis Carlos Ayala, Luis Palma González, Eufemia de Carrillo, Manuel Alejandro Carrillo, Gilberto Carrillo, Marcos Eligio Herrera, Leticia Solano y Juana Solano, Juana Mata Solano, Raquel Solano, Alfonso Reyes Jr., Trinidad Rodríguez, Nicolás Ruiz, Catalino Martínez, Carmen Celia Valiente, Brian Scott Matthews y Gladys Santa María de Gracia. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos con humildad nuestros pecados. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que llamaste al Papa San Calixto a servir a la Iglesia y promover la piedad por los fieles difuntos, fortalécenos por el testimonio de su fe, para que libres del pecado alcancemos la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Las lecturas que escucharemos nos motivan para que revisemos nuestras vidas. No demos una falsa imagen. Actuemos como verdaderos discípulos de Jesús. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Tú que pretendes ser juez de los demás, no importa quién seas, no tienes excusa, porque al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Ya que haces lo mismo que condenas, sabemos que Dios juzga de acuerdo con la verdad a los que se comportan así. Tú que juzgas a los que hacen esas cosas e incurres en lo mismo, ¿acaso piensas librarte del juicio de Dios? ¿O desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia, de su paciencia, sin reconocer que esa bondad te debe llevar a la conversión? Por tu obstinación en no querer arrepentirte, vas acumulando ira para el día de la ira, cuando se manifiesten los justos juicios de Dios, que retribuirán a cada uno según sus obras. Él dará la vida eterna a los que por constancia en la práctica del bien buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. En cambio, castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. Es decir, habrá tribulación y angustia para todos los que hacen el mal, para los judíos en primer lugar y también para los que no lo son. Y habrá gloria, honor y paz para todos los que obren el bien, para los judíos en primer lugar y también para los que no lo son, porque Dios no hace acepción de personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de tu misericordia,
Señor, acuérdate de tu misericordia, Señor. Solo en Dios descansa mi alma, en Él me viene la esperanza. Solo Él es mi roca salvadora, es mi baluarte, yo nunca vacilaré. Acuérdate de tu misericordia, Señor. Confíen en Dios constantemente, ustedes que son su pueblo, desahoguen en Él su corazón, porque Dios es nuestro refugio. Acuérdate de tu misericordia, Señor. El poder pertenece a Dios, a ti, Señor, la misericordia, porque tú retribuyes a cada uno según sus acciones. Acuérdate de tu misericordia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: hay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, cuando hablas así, nos insultas también a nosotros. Él le respondió: hay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no la tocan ni siquiera con el dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos hemos dado cuenta con la proclamación de este Evangelio que no siempre las palabras de Jesús son
agradables. Y nosotros como cristianos católicos no podemos seleccionar de las palabras de Cristo, de sus enseñanzas, de su doctrina, lo que nos gusta. Y lo que no nos gusta lo saltamos. Como discípulos de Cristo estamos llamados a tomar integralmente todo lo que Jesús ha enseñado. Y no tenerle temor. Más bien debemos revisar nuestra conducta. Porque para nosotros el camino de la vida eterna y el camino de la vida cotidiana, de la vida terrena, es siempre Jesús. Hemos escuchado en la proclamación de la carta del apóstol San Pablo que habrá un juicio y ese juicio no debemos tenerle temor, porque el juicio para quienes seguimos a Cristo es una recompensa. Y como hemos reflexionado en esta semana, hay dos juicios. El juicio particular que se da en el momento de la muerte y el juicio final. Al respecto de ese juicio, San Pablo dice en la carta a los romanos que habrá tribulación y angustia para todos los que hacen el mal. Para los judíos en primer lugar, porque a ellos se le proclamó la palabra de Dios, la divina revelación en primer lugar, y también para los que no lo son. Y habrá gloria, honor y paz para todos los que obran el bien, para los judíos en primer lugar y también para los que no lo son, porque Dios no hace acepción de personas. Aquí se nos enuncia nuevamente la recompensa que Dios tiene para aquellos que le son fieles. Por consiguiente, sí, estamos viviendo de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesús nos enseña, debemos estar felices, contentos por ser juzgados por Dios. El problema se da, queridos amigos, cuando hay una vida doble. Cuando se quiere aparentar una cosa y cuando por dentro es otra la realidad. Algo que Jesús ya denunció en su época y precisamente puntualiza el Evangelio de hoy. Jesús nos presenta a nosotros 4 ayes, que no son amenazas, sino más bien advertencias de lo que puede ocurrir en el juicio si el ser humano insiste en llevar una vida doble. A los fariseos a quienes Jesús les predicaba, se caracterizaban precisamente por esa dicotomía. Ellos predicaban una cosa y vivían otra. Hacían ver una cosa, pero la realidad interior era completamente distinta. Y por eso Jesús le llama en cierta ocasión sepulcros blanqueados. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Duro, porque están fijándose en particularidades de la ley. Cómo pagar el diezmo de la menta, de la ruda, pero pasan por alto otras cosas que son más importantes. En el Evangelio de hoy Jesús nos advierte también a nosotros, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es como una espada de doble filo, dice el autor de la carta a los Hebreos, penetra hasta la médula de los huesos. Claro, quien realmente se deja interpelar por la palabra de Dios. Porque muchas de las cosas que Jesús decía no penetraron en algunos. Y quizás no acogieron como debieron haber acogido también lo que Jesús decía. Un ejemplo de eso, Judas. Judas escuchaba las palabras de Jesús como la escuchaban los demás discípulos, pero esas palabras de Cristo no penetraron en la profundidad de su ser. Ahora, los apóstoles eran interpelados también por las palabras de Cristo, pero en ellos la palabra de Jesús produjo fruto. Y ahí está el punto.
Cristo cuando nos habla así, es para que nosotros examinemos nuestra conciencia y seamos ese árbol bueno que produce fruto en el mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús hoy? En realidad son 3 advertencias, porque el segundo ay es una duplicidad del primero. Y vamos a prestar atención, queridos amigos, porque esta palabra es vida. Porque quien la pone en práctica aprende a vivir, da fruto y se prepara para su juicio personal. Dice el Señor, ay de ustedes que pagan el impuesto de la menta, de la ruda, de todas las legumbres y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Primera advertencia. Tenemos que considerar que de la ley, si bien todo es importante, hay cosas que para Dios son primero. El diezmo es algo necesario, dice Jesús. No se puede descuidar. ¿Qué es el diezmo? En justicia, dar a las necesidades de la iglesia, a las necesidades de los pobres, al menos el 10% de los ingresos que yo recibo. Yo digo que hay partes del Evangelio que no nos gusta, pero aquí está. Jesús está hablando del diezmo. Y aquí quiero aclarar, ¿verdad?, que el diezmo a veces se confunde con la limosna o el aporte que nosotros damos cuando vamos a misa. El diezmo significa 10%. Y una vez una persona me preguntaba, ¿pero se refiere al salario neto o al salario bruto? Bueno, ¿cuánto tú ganas? Si tú ganas $500, el 10% de $500 son 50. Eso quiere decir que íntegramente los $50 deben ir a las necesidades de la iglesia, sin cuestionar a dónde va a parar eso, qué se va a hacer, porque ya pierde la razón de ser el diezmo. Es el 10% del salario bruto. No nos gusta. Y yo quisiera preguntar a los amigos televidentes, ¿quién de ustedes mensualmente da el 10% de su salario bruto a la iglesia o a los pobres? El Señor hoy lo está diciendo. Ahora, si bien Jesús dice que no hay que descuidar eso, también puntualiza que hay algo más importante, el amor al prójimo. Porque muchos fariseos en la época de Jesús estaban pendientes de ese diezmo, de lo mínimo, pero no amaban al que tenían al lado. Ahora, si nosotros debemos dar el diezmo, y eso también entra para nosotros los sacerdotes, porque también estamos llamados por Jesús a compartir de lo que recibimos. Ahora imagínense si dar el diezmo es importante y si Jesús puntualiza que todavía hay algo superior a esto, ¿cómo verá el Señor nuestras actitudes cuando no amamos al que tenemos a nuestro lado? Porque aquí la cosa cambia. En relación al amor al prójimo no tenemos que dar el diezmo, el 10% de mi afectividad, el 10% de mi cariño, el 10% de mi comprensión, no. Ya ahí estamos cayendo en lo que Jesús advierte, la hipocresía. Somos rigurosos para algunas cosas, pero pasamos por alto otras. En cuanto a la relación con el prójimo, tenemos que dar el 100% de nuestras capacidades. No podemos pensar en ayudar a la iglesia en sus necesidades y pasar por alto el amor, el perdón, la reconciliación y sobre todo estar pendiente de las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. De lo contrario, somos fariseos en la práctica y Jesús nos está advirtiendo de eso. ¡Ay de ustedes! El segundo ay, dice el Señor, les gusta ocupar el primer lugar en los asientos de la sinagoga y ser saludados en las plazas. El prestigio y la vanidad. La fama, ser bien visto, recibir honores y pleitesías en este mundo.
Bueno, el Evangelio va por otra dimensión. No hay que pensar tanto en ocupar los primeros puestos aquí. Lo que tenemos que pensar nosotros los cristianos que seguimos a Cristo es ocupar los primeros puestos en el reino de los cielos. Y ya Jesús nos indicó cuál es el camino para ocupar esos primeros puestos. Es precisamente todo lo contrario de lo que el hombre a veces busca aquí. Los honores, los privilegios, los aplausos. Inclusive es triste que dentro de la misma iglesia predicadores estén buscando aplausos y fama. Si Jesús no iba por allí. Dice el Señor, el que se humilla, y yo diría, el que se sabe humillar será ensalzado. Entonces nosotros podemos pensar en ser recompensados. La vanidad no le agrada a Dios. Cómo me ven los demás, las apariencias, el físico, por supuesto que hay que cuidar la apariencia también pública porque sería un mal testimonio. Pero para Dios lo primero es cómo estamos interiormente. Hay personas que se preocupan mucho de su apariencia física, de ocupar siempre un buen puesto en los banquetes de honores, como dice Jesús en el Evangelio. Pero ¿cómo están por dentro? Esas mismas personas a veces tienen años de no confesarse, o viven en adulterio, o en una vida doble, llenos de rapiña, de voracidad, como el Señor decía en el Evangelio en el día de ayer. Y la otra advertencia que también nos debe cuestionar a todos nosotros es el rigorismo moral. Dice el Señor en el Evangelio, un doctor de la ley tomó la palabra y dijo, maestro, cuando hablas así nos insultas a nosotros, porque estaba hablando de esto de ocupar los primeros puestos en la sinagoga y que buscar los aplausos, porque son personas distinguidas en el parlamento o dentro del ejercicio de la religión. Y fíjense que ante esa exclamación, Jesús todavía insiste, ay de ustedes también porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo. Se están fijando cómo los demás se comportan y ustedes mismos están saltando muchas de esas leyes que imponen a los demás. El rigorismo moral y doctrinal. Muy fácil podemos caer en estas cositas, queridos amigos. Y hoy el testimonio del Papa Calixto nos da un ejemplo. El Papa Calixto fue el Papa número 16 en la sucesión apostólica de la Cátedra del Pedro y fue el segundo Papa mártir después de San Pedro, o el primero después de San Pedro. Él había sido esclavo de un cristiano, fue luego puesto en libertad, trabajó en Roma después de haber trabajado en unas minas en Cerdeña, y estando al servicio del Papa se le encomendó cuidar el cementerio que hoy lleva precisamente su nombre, San Calixto, las catacumbas, que en aquel entonces era un cementerio para los cristianos. Y curiosamente, este hombre, por su fidelidad al Papa y porque tiene una buena reputación moral después de su conversión, fue elegido Papa, después de haber sido diácono. Y una de las cosas que durante su papado él procuró corregir era precisamente este rigorismo moral. Porque algunos, como Hipólito, decían que una persona que después de haber caído en el adulterio o en la fornicación, quedaba excomulgado de la iglesia y no se le podía permitir de nuevo comulgar. Y el Papa Calixto dice, ¿cómo? Pero si Dios es infinitamente misericordioso. Ahí está el rigorismo precisamente al que Jesús apunta en el Evangelio de hoy. Hay personas que son más jueces que el mismo Dios y se consideran en el derecho de decir quién puede y quién no puede comulgar. Por supuesto que hay que cumplir con unas normas, pero no podemos olvidar
nunca la misericordia de Dios. Qué escándalo para los que tienen su fe un poco floja porque no oran, no participan como deben en la iglesia y luego sienten estas críticas tan duras de parte de personas que participan en la iglesia, que se creen jueces. Y ya el mismo San Pablo nos dijo en la primera lectura que nosotros no somos jueces, que el único que juzga es Dios. Pero hay personas que continuamente están criticando con la lengua. Cuando una persona critica, está haciéndole ver a los demás y a Dios que Él es juez, que Él es el que tiene el derecho de decir lo que se debe y lo que no se debe hacer. Decía el Papa Francisco en una ocasión muy bien atinada, antes de criticar a una persona es preferible morderse la lengua. Y frente a ese rigorismo moral de quién puede y quién no puede un día, el Papa Calixto dijo, no, Dios es misericordioso, ¿por qué le vamos a negar la comunión a aquel que ha caído en pecado? Si ha hecho penitencia, se ha reconciliado con Dios, vamos a restituirle la Eucaristía, porque Dios es misericordia. Y bueno, fíjense qué lección tan linda que después de 5 años de pontificado, el Papa Calixto, por alguna revuelta de un grupo que no había abrazado la fe, fue muerto a palazos y tirado su cuerpo a un foso. Y después el Papa Julio I edifica una iglesia precisamente en el lugar donde había sido martirizado. Murió por proclamar la misericordia. Y murió precisamente por defender también la doctrina revelada por Dios acerca de la Santísima Trinidad. Porque en su época algunos no precisaban las atribuciones precisamente a cada una de las personas de la Santísima Trinidad como efectivamente había sido revelado en la Sagrada Escritura. Ahora preguntémonos nosotros, los cristianos, los quienes seguimos a Jesús, ¿cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Es nuestra conciencia, es el mundo lo que nos va educando y formando, o cada día nosotros nos confrontamos ante la palabra de Dios y aunque nos duela, Cristo nos está corrigiendo, o más bien estamos siguiendo por los criterios del mundo, o lo que mi conciencia sin oración y sin penitencia a veces me sugiere que yo haga? Recordemos como bien nos lo dijo Jesús, no es una amenaza, es una advertencia. Con la vara que nosotros medimos, con esa misma vara, vamos a ser juzgados, vamos a ser medidos. Ahora, frente a este año de la misericordia que está a las puertas, recordemos cuál es el lema universal del año de la misericordia. Sed misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso. Oremos a Dios que conoce nuestras necesidades y desea que acudamos a Él. Digamos a cada petición, Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Para que el Señor derrame su Espíritu sobre los ministros de la Iglesia y santifique a los religiosos, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen la salud,
Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por la salud de la familia Fruto Velarde Ramos, Leonor Medina, Carlos Calixto Carrasquilla Batista, Balbina Lobos, Matilde del Cid Valdés, Rita Janet, Isabel Carrillo, Gladys Espino Peña, Mailet de la Rosa, Dr. Daniel Chan, Berta Fuente de Lara, Dalis Vilar, Luz Amparo Arango, Rodrigo Yepes, Gustavo Vaz, Martín Rivera. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por los difuntos, Belermino Peñalba, Marcelino Ruiz, Salvador Rodríguez, Esmeralda Vázquez, Enrique Friderici, Teresa de Jesús Martínez, Manuel Ravele Gutiérrez, Digna Espino de Barahona, Manuel Barahona, Luis Carlos Gutiérrez, Carmen Rosa Álvarez, Telma Pérez Locarno de Loaiza, Luis Carlos Ayala, Luis Palmo González, Eufemia de Carrillo, Manuel Alejandro Carrillo, Gilberto Carrillo, Marcos Eligio Herrera, Leticia Lozano, Juana Lozano, Juan Mata Lozano, Raquel Lozano, Alfonso Reyes Jr., Trinidad Rodríguez, Nicolás Ruiz, Catalino Martínez, Carmen Celia Valiente, Brian Scott Matthews Romero, Gladys Santa María de Gracia. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por la paz de todas las naciones, en especial de Siria, Centroáfrica e Israel. Roguemos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que alcancen los bienes que te han pedido y perseveren fielmente en tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor también, es mi dolor, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica con tu bendición estos dones que te ofrecemos, Señor, y por ellos enciende en nosotros la llama de aquel amor por el cual el Papa San Calixto venció los tormentos del martirio
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del mártir San Calixto, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que, a partir de nuestra fragilidad, podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto sana a ti, Dios santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto sana a ti, Dios santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó en sus manos el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Domingo, sus auxiliares Pablo y Uría, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, San Calixto,
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como miembros de una misma familia, alabemos ahora al Padre del Cielo con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos, danos, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo. Llena mi corazón de tu humildad para creer que si estás aquí, vivo en el vino y el pan. Llena mi corazón de tu humildad para creer que si estás aquí, vivo en el vino y el pan, que si te puedo ver
tocar y te puedo comer, oh divino manjar, pues eres tú, Jesús, que entre nosotros estás, en cuerpo, alma y divinidad. Oremos. Señor nuestro, que los sacramentos recibidos nos concedan aquella fortaleza que dio a tu mártir San Calixto, la fidelidad en tu servicio y la victoria en su pasión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queremos recordarles, queridos amigos, que en varias parroquias nosotros tenemos el Santísimo expuesto todo el día, como en la Basílica Don Bosco, en el Santuario Nacional, como también en Santa Eduvigis, en Betania, 24 horas. También acá en Condado del Rey tenemos el Santísimo expuesto todos los lunes, todo el día, todos los jueves, todo el día, los sábados. Tenemos una vigilia toda la noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. El Santísimo expuesto, podemos acudir allí a adorar a Jesús sacramentado y a presentarle nuestras necesidades. También queremos promover, ¿no?, la devoción a Jesús sacramentado de adoración en el interior del país. Y si nos están escuchando, infórmenos acá en Canal 5 en qué capillas el Santísimo está expuesto todo el día para anunciarlo, promoverlo, que no dejemos a Jesús sacramentado solito. El mundo de hoy tiene muchas necesidades por las que nosotros debemos, como cristianos católicos, presentarle al Señor todo esto para que tenga misericordia ante tantos problemas que está confrontando la humanidad. Pedimos por el sínodo, pedimos por la paz en Centroáfrica. El Papa tenía programada una visita pastoral y ahora no sabemos si va a poder asistir, ¿no?, en el próximo mes de noviembre a Centroáfrica, porque en este momento hay un conflicto terrible en esa nación. También en Israel, en Siria. Todo esto pues nos debe llevar a nosotros como cristianos católicos a ponérselo delante de Jesús sacramentado, y los enfermos que nos siguen, ofrézcale al Señor sus dolores, sus sufrimientos, por la paz y por la conversión de tantas almas que están lejos de Dios, que están sumergidos en el pecado. Precisamente para que Dios tenga misericordia, toque con fuerza, con poder sus corazones y se acerquen a su misericordia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienden ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.